Bueno, hasta ahora veníamos familiarizándonos un poco con qué era la computadora, ¿no? Vimos primero la parte de hardware, después vimos algo de software. Tuvieron en el medio la clase de Octave, que originalmente la idea es que esa clase fuera después de esta, pero como esta semana iba a haber práctico, era importante que tuvieran esa clase primero. Entonces empezamos a hablar sobre el final de la segunda clase de, bueno, ¿qué son los lenguajes de programación? ¿Qué es esto de los lenguajes compilados o interpretados y todo eso? Y hoy vamos a empezar, o sea, vamos a seguir ese camino y vamos a seguir hablando de qué es programar, ¿está? Recién en la clase que viene vamos a empezar a ver estructuras de programación, digamos, propias de Octave, ¿ah? Pero hoy vamos a, a reflexionar un poco sobre qué es hacer un programa, qué es programar, y ese tipo de cosas, ¿está? Bueno, la tarea fundamental que realiza una computadora es ejecutar programas, ¿está? ¿Se acuerdan que yo les hablaba en algún momento cuando vimos la parte de arquitectura del reloj, ¿está? Y de que cada vez que pasa como un pulso de reloj, la computadora puede ejecutar una instrucción, ¿está? Eso se los decía así en la clase de arquitectura. Bueno, en realidad es un dispositivo electrónico, o sea que no es que puede ejecutar una instrucción. Cada vez que pase un pulso de reloj a la velocidad que tiene el reloj de la computadora, va a ejecutar una instrucción. En el caso en el que no está haciendo nada, digamos, si yo qué sé, no estoy haciendo nada con la computadora, incluso en ese caso tiene que ejecutar una instrucción. Para eso, ¿se acuerdan que hablamos de que existe como un lenguaje ensamblador, ese de ceros y unos, que hay alguna cosa que se escribe como comandos? Bueno, hay una instrucción que se llama no-op, que es no hay una operación, que si yo no estoy haciendo nada, lo que va a hacer es mandarle, cada vez que tenga que mandar una instrucción, le va a mandar eso al procesador, decirle, bueno, en este momento no tenés que hacer nada, no tenés que hacer nada, no tenés que hacer nada, ¿ah? Pero el procesador no puede no ejecutar instrucciones, ¿ah? Incluso para esa instrucción que es no hagas nada, necesita que le den una instrucción, ¿ah? Entonces, bueno, esa es la tarea que va a realizar una computadora, ejecutar programas. Va a estar todo el tiempo ejecutando programas, ¿ah? Y bueno, ¿y para qué nos van a interesar esos programas en general? Y bueno, en general vamos a procesar algún tipo de información, ¿ah? No solamente en lo que tiene que ver con este curso, ¿no? Si uno piensa todas las aplicaciones que uno usa a diario, básicamente están haciendo algún tipo de procesamiento de información, ¿tá? Aunque sea una aplicación de chat que manda un mensaje de un lado a otro, yo estoy escribiendo un texto y lo que hace con ese texto es asegurar que ese texto llegue a otra persona, ¿tá? No sé, cuando estoy jugando un videojuego, también está habiendo un procesamiento de información. O sea, de alguna forma me está mostrando un mundo, no sé, 3D, en el que yo me estoy moviendo, y en función de las decisiones que yo tomo, hay giros, pasan cosas. Todo eso es información que se está procesando. O sea, todos los programas que ustedes piensen, el que se les ocurra, en el fondo lo que está haciendo es agarrando un conjunto de datos y haciendo algo con eso para obtener otra cosa, ¿tá? Todo el tiempo. ¿Se entendió esa idea? ¿Tá? Los programas que nosotros vamos a hacer van a hacer eso también, ¿tá? Y bueno, van a estar más orientados a otro tipo de tareas, digamos, ¿tá? Pero todos en el fondo hacen lo mismo. Bueno, ¿qué sería programar computadoras o programación en computadoras? Bueno, es ingresar en la computadora una secuencia de órdenes o comandos que me permitan tener un cierto objetivo. Vamos a ver acá que van a aparecer, cuando a medida que vayan pasando las diapositivas, va a aparecer algunas nociones, ¿no? Vamos a ver que esto se emparenta bastante con la noción que uno tiene de matemática, de algoritmo, ¿tá? Y aparecen algunos conceptos acá como objetivo, ¿tá? Yo tengo un objetivo, o sea, lo que yo busco es que ese programa haga algo en particular, no puede hacer cualquier cosa, ¿tá? Cuando nosotros en matemática hacemos un algoritmo, ese algoritmo es para hacer algo en particular, ¿tá? Bueno, y en una visión un poco más, no sé, más filosófica, podría ser, es el arte de hacer que una computadora haga lo que nosotros queramos, ¿tá? Cuando yo les hablaba de los ejemplos estos de ejecutar simulaciones para poder, no sé, evaluar
miles de molinos de viento. Bueno, ese es un caso que aplica a todas estas cosas, ¿no? Yo voy a tener un cierto objetivo que es modelar la energía que se genera en el molino, y ese va a ser el objetivo de mi programa, ¿tá? Bueno, ¿qué es un programa, digamos, en realidad? Un programa informático es un conjunto de instrucciones que le van a indicar a la computadora cómo hacer una tarea en particular, ¿tá? A veces, capaz que algunos de los que vienen de ingeniería mecánica, en algunas máquinas también se habla de programación cuando uno, no soy experto en eso, así que puedo estar errándole, pero cuando uno a la máquina le asigna como una secuencia de tareas en un cierto orden dado, ¿tá? Eso se le llama programación también, ¿tá? Que tiene que ver a veces con la programación de tareas y ese tipo de cosas. Bueno, la programación de una computadora es bastante parecido a eso, lo único que yo voy a tener mucho más que hacer con qué son esas tareas, ¿tá? Yo voy a poder definirlas como todas completamente, ¿tá? Otra cosa que es importante es que no hay una definición de programa que tenga que ver con su tamaño o con el tiempo de ejecución o nada de eso, ¿no? Uno podría tener programas, algunos de los primeros que vamos a hacer acá, y que van a ser, bueno, acá dice de una sola instrucción, no van a ser de una sola instrucción, pero van a ser de unas pocas líneas, ¿tá? En general, el tipo de ejercicio de programación que tienen que resolver ustedes, tanto sea para los prácticos como para los parciales o para las entregas de laboratorio, es de una decena de líneas, o sea, no va a superar las 20 líneas de código, ¿tá? O sea, no van a ser programas gigantes los que vamos a hacer, ¿tá? Pero como les decía la otra vez, el sistema operativo, por ejemplo, el sistema operativo Linux, que es de código abierto y que uno puede ver el código que hay en varias versiones de él, ¿tá? Es algo que tiene millones de instrucciones, ¿tá? Entonces, bueno, todos esos son programas informáticos, uno podría programar cualquiera de esos. Acá nos vamos a concentrar en aspectos básicos de programación, que entiendan cómo funcionan las estructuras elementales. En general este curso les va a servir para encadenar cosas con cursos posteriores. Los que hagan métodos numéricos, por ejemplo, las cosas que van a ver acá les van a servir para ir mejor preparados a métodos numéricos. La gente que hace química, los que hacen dinámica, trabajan programando, ¿no? Básicamente. Los que hacen civil, creo que es opción hidráulica, hacen HHA, que tiene también entregas de laboratorios que son programadas. ¿No? Entonces, hay en varias asignaturas que lo que le va a pasar es eso, que por ahí tienen que usar la computadora para hacer un modelito chico de algo. Y bueno, acá van a tener las herramientas básicas de programación como para poder enfrentarse a esos problemas mejor preparados, ¿sabes? Bien. Entonces, siempre está esta analogía de alguna forma entre un programa informático y una receta. La verdad que en general yo esto lo he mantenido durante los años que me ha tocado dar el teórico, pero vamos a ver después que me parece que si bien como primera aproximación puede ser una buena analogía, después vamos a ver que en realidad no refleja exactamente lo que es un programa informático, ¿no? Después voy a explicar un poco más por qué es eso, ¿tá? Pero bueno, cuando yo pienso en una receta, básicamente yo voy a tener un conjunto de instrucciones, un grupo de instrucciones que le van a explicar a alguien, ¿no? Al que va a ejecutar esa receta, cómo tiene que preparar un determinado plato. Y se va a parecer bastante a esto del programa informático porque va a tener, ¿se acuerdan que yo ya les dije alguna diapositiva más atrás? El tema de que yo voy a procesar datos, ¿tá? Voy a procesar información. Entonces yo voy a tener un conjunto de datos, de alguna forma, que lo puedo asimilar a los ingredientes. Voy a tener una secuencia de pasos, o sea, un proceso, y eso me va a llevar a obtener un cierto resultado. No sé, ahí está puesto el ejemplo con una torta, ¿tá? Entonces yo tengo estos datos de entrada de alguna forma, tengo un procedimiento, un proceso que es
bueno, agarrá esto, hace esto durante tanto tiempo, mezcla esto con esto, no sé qué, y en algún momento obtengo el resultado. Bueno, un programa informático va a ser exactamente igual. ¿Ah? Entonces esta analogía la van a ver por muchos lados. Entonces, para el programa informático lo que vamos a tener es que tenemos datos que van a formar parte del problema que yo quiero resolver, ¿tá? O que son necesarios para resolverlo. Pensemos en el ejemplo que había puesto ese de sedimentos en el Río de la Plata, en la costa, para ver si tengo que dragar o no dragar. Y bueno, yo debería tener, no sé, como ciertas condiciones iniciales de dónde empieza el lodo, dónde está, información de las mareas, supongo, información del viento, información de la profundidad del lecho del mar en diferentes lugares. Y con eso, con todos esos datos, yo puedo ejecutar una simulación y obtener el resultado que yo espero. Bueno, esa simulación, digamos, alguien la programó, y eso van a ser las acciones necesarias para resolver el problema. ¿Ah? Y que básicamente lo que van a hacer es procesar esos datos. En ese caso, no sé, calcularán unos sistemas en ecuaciones en derivadas parciales no sé, del transporte del sedimento ese, en función de esas condiciones que hay, ¿no? De viento, de mareas, de no sé, lo que sea. Y cualquiera de estos otros ejemplos que dijimos, también, no sé, lo que hablábamos de los molinos de viento, no sé, un dato va a ser la forma de la aspa que yo estoy evaluando. Seguramente lo quiera ensayar en diferentes condiciones de viento, entonces el perfil de esos vientos seguramente sea otro dato. Si estoy evaluando para un molino solo, me va a importar solamente ese, pero seguramente me importe. Si lo voy a pensar en un terreno concreto, seguramente me importe a qué altura esté y cómo esté ubicado con respecto a otros molinos de viento. ¿Ah? Y todo eso es información previa. Sin esa información previa, o sea, no lo pensemos todavía en un programa de computadora, ¿no? Si yo fuera a plantear un modelo numérico, a pensarlo en papel y a decir cómo voy a resolver esto, necesito toda esa información. ¿Ah? Capaz que todavía hasta me quedo corto con esa información, ¿tá? Pero sin esa información no puedo hacer nada. Bueno, eso se van a traducir en datos que va a necesitar mi programa. ¿Se entendió eso? Y después, bueno, yo tengo que tener código, básicamente, instrucciones, que van a hacer esas acciones que me van a permitir hacer eso que yo quiero hacer. En el caso de lo de energía, será, bueno, generar una simulación de cómo impacta el viento en el aspa y a partir de eso, cómo se mueve el motor y cuánta energía genera. No sé. ¿Ah? Va a depender de mi problema en particular cuáles van a ser esas acciones y cuáles van a ser esos datos. ¿Tá? Pero en general, siempre que estemos hablando del tipo de problemas que nos van a interesar y sobre todo pensando en eso, en simulaciones numéricas que modelen cosas, siempre en el fondo va a estar esto. ¿No? ¿Se entendió esto hasta acá más o menos? ¿Sí? Bien. Bueno, como veníamos hablando en las clases anteriores, básicamente la computadora y la programación es una herramienta para, ¿no? A la luz de la formación de ustedes, ¿no? Tenemos gente de estadística, pero la mayoría son ingenieros. O sea, para ustedes va a ser una herramienta para resolver un problema. No, su interés no va a ser, digamos, como, digamos, por la programación directamente, sino teniendo en cuenta ese problema ingenieril que quieren resolver. ¿Ah? Entonces, cuando yo quiero resolver un problema general usando una computadora, lo primero que voy a tener que hacer es un análisis de ese problema y plantearme cuáles serían las posibles soluciones para eso. O sea, agarrar y decir, bueno, en este caso de los molinos de viento es esto,
si yo tengo estas formas y podría describir las geometrías, si yo pudiera simular el viento, podría generar la energía. Entonces lo que me va a plantear es un programa, por ejemplo, un simulador de generación de energía. Bueno, lo siguiente que voy a tratar de hacer después de eso es ver si puedo encontrar, ¿no?, en este momento con el tema de las soluciones de software libre y en muchos software, como yo comentaba en MATLAB, hay un montón de librerías que son pagas, pero que vienen con MATLAB y resuelven problemas concretos así, capaz que simulaciones. La mayoría de ejemplos que se me ocurren tienen que ver más para eléctrica, pero tiene un montón de paquetes que resuelven cosas. En Octave hay, pero menos. Python, que es un lenguaje que se usa mucho ahora, hay un montón de librerías que ya calculan cosas, no sé, seguramente hayan sentido hablar, creo que lo hablamos en alguna de las clases anteriores, el tema de redes neuronales, ¿no? Ahora se habla de redes neuronales que calculan cosas y eso. En general, el grueso de la gente que trabaja con redes neuronales no reimplementa eso en una computadora, o sea, usa frameworks o librerías que ya tienen modelos y que a lo sumo lo que hace es configura cosas para que eso ejecute. ¿Se entiende? Pero entonces, alguien no se plantearía como objetivo, si lo que quiere es resolver un problema concreto, es rediseñar todo un sistema que haga redes neuronales. Lo que va a hacer es buscar una buena librería, ver que esa librería es consistente, que ese framework la gente lo usa, que me permite usar el tipo de redes neuronales que yo quiero, y bueno, y lo que voy a hacer a partir de eso es después ajustar eso. Eso capaz que en este curso queda un poco raro porque justamente es un curso en el que les vamos a enseñar a programar. Entonces ustedes en general no van a poder usar un montón de cosas porque las cosas de programación que vamos a hacer son bastante básicas. Son eso, como decía, son funciones de unas pocas líneas de código. Pero cuando uno va a dar ese paso, ¿no?, separémonos del curso y pensemos en el mundo real, uno no arranca programando su solución. Lo primero que mira, ¿no?, bueno, los de química que están bastante acostumbrados o estaban bastante acostumbrados a usar las HP, ¿tá? Uno no programaba las rutinas en HP, lo que hacía es conseguir rutinas que ya sabía que hacían un cierto, no sé, una aproximación de solución de tal tipo de problema o ese tipo de cosas, ¿tá? Entonces, lo primero que uno hace es eso, si existen librerías, bibliotecas, a veces son algoritmos básicos que, yo qué sé, están descritos en algún artículo, en algo, y lo que uno tiene que hacer es ir a implementarlos, ¿tá? Pero uno trata de, en una primera etapa, eso, si encuentra una solución a su problema, usa esa solución, ¿tá? Si no, va a tener que diseñar un algoritmo que lo resuelva, ¿tá? Va a tener que pensar eso, un programa que tenga la capacidad de resolver eso que yo quería hacer, ¿tá? Y bueno, y después de que uno pensó esa solución cómo va a ser, o sea, diseñó ese algoritmo, pensó cómo va a ser la solución, va a tener que escribirlo en un lenguaje de programación concreto, ¿tá? Nosotros vamos a estar trabajando en el curso bastante en esta parte. Como les decía, esta parte queda un poco por fuera y la otra más todavía, ¿tá? Bien. Bueno, para hacer la parte de análisis del problema, una técnica que se usa bastante en computación tiene que ver con identificar ese problema y partirlo en sus problemas, ¿tá? Eso que les decía, bueno, no sé, en algún momento trabajamos con gente del INFIA que usa modelos de atmósfera. Entonces, los modelos de atmósfera lo que hacen es básicamente parten la atmósfera como en diferentes capas y van haciendo cálculos asociados a cada una de las capas que tienen características físicas distintas o algo, y en base a eso, yo qué sé, por ejemplo, los usaban para calcular el tema de cuánta radiación solar llegaba a la Tierra, ¿tá?, con el tema de los paneles solares y la generación de energía. Entonces,
cuando uno tiene que resolver ese problema de decir, bueno, ¿cómo voy a calcular la radiación solar que llega hasta la superficie de la Tierra? Lo que hace es eso, parte de subproblemas que ya conozca. Dice, bueno, tal, la atmósfera no se comporta igual en las capas más bajas que en las capas más altas, entonces, bueno, tengo que hacer un modelado de las capas altas, uno de las capas intermedias, uno de las capas bajas, no sé, ¿ah? ¿Se entiende? Entonces, lo que voy haciendo es ese problema gigante que tenía, lo voy partiendo en subproblemas y tengo que, eso, lograr resolver cada uno de sus problemas. Entonces, lo que haré en ese caso, en este caso que estaba contando de la atmósfera, y bueno, lo que haré sería, buscaré un modelado físico que resuelva las capas superiores. Buscaré otro modelo físico, lo mejor sería encontrarlo ya programado y resuelto por alguien, ¿no? Que resuelva las capas intermedias. Seguramente, para cada una de esas capas, en realidad no hay un único modelo físico, porque son problemas que son muy abiertos y seguramente haya diferentes aproximaciones a esos problemas. Entonces, bueno, usaré el que más me conviene, eso. Si tengo que implementarlo, lo implementaré o no. ¿Tá? Pero bueno, en general cuando uno hace toda esta parte de análisis del problema, puede llegar a pasar que haya como interacción entre gente de diferentes disciplinas, ¿no? Es muy común hoy en día trabajar en equipos como interdisciplinarios y pasa mucho también en el desarrollo de software común, ¿no? No sé, alguien hace un software para un banco, no sé, o para ese tipo de cosas. Y lo que empieza a pasar es que hay problemas de comunicación, o sea, problemas de comunicación a entender cuál es el problema que quiero resolver. Entonces, esto está sacado de un curso de ingeniería de software que se da acá en la facultad para la gente de computación. Y lo que muestra esto, que es algo que también pasa en los proyectos que involucran, digamos, programadores que vienen más del área de computación, con ingenieros que vienen más de las áreas tradicionales, pero pasan los proyectos de software también, que a veces la gente da por sobreentendido cosas y la otra persona entiende cosas distintas. Ahora después vamos a ver algunas formalizaciones o algunas formas de intentar formalizar cómo resolver un problema que nos van a ayudar un poco en esto. Entonces, bueno, en este ejemplo lo que dice es, bueno, así es como lo explicó el cliente, esto es lo que quería que le hicieran. Después hay un líder de proyecto que entendió que era esto, el de ingeniería lo diseñó así, porque si no, no se puede mover el columpio, el programador hizo otra cosa que no es ni lo que pidió el cliente, ni lo que entendió ninguno. Acá aparece la gente de comercial, que en software es bastante importante, que dice, bueno, en realidad lo que te estamos programando es esto, que es mucho mejor. Bueno, después aparece acá cómo está documentado el proyecto, que es nada, no existe. Lo que realmente se le instaló al cliente, que no tiene nada que ver con ninguna de esas cosas. Esto es lo que se le quiso facturar al cliente. Bueno, el soporte técnico que hubo. Y en realidad esto era lo que precisaba el cliente. Esto tiene que ver, ahora lo vamos a ver, con cómo formalizar un poco qué hace un algoritmo y qué hace eso, pero es eso. En software es muy común y en estas cosas de interacción que implican gente con formaciones distintas, en que a veces el que necesita el programa, en su cabeza tiene toda la complejidad del negocio, él entiende cómo funciona, o sea, seguramente, imaginemos, ¿no?, que ustedes necesitan un software de simulación y dicen, voy a hablar con el profesor de computación 1 a ver si me ayuda y él me ayuda a hacerlo y no sé qué. Y seguramente hay un montón de cosas de cómo funciona ese modelo matemático, físico, no sé qué, que ustedes las saben y las dan por descontadas que son obvias, porque están acostumbrados a trabajar en ese contexto, porque les parece súper natural y que la otra persona, como tiene una formación completamente distinta, no sabe que esas cosas son obvias y no las da por obvias. Entonces esas cosas no quedan explicitadas en ningún lado y cuando un desarrollador va a programarlo, programa una cosa completamente distinta a lo que la otra persona quería. Imagínense en el diálogo en estas cosas que tienen que ver con ingeniería, que involucran mucha matemática y física, que justamente yo soy de plan viejo, o sea, no,
Yo soy plan 87, teníamos más física y más matemática, pero en el plan 97 los de computación bajaron un poco la física y la matemática. Entonces, estamos hablando en lenguajes distintos, ¿no? Entonces eso es importante en estas etapas, ¿tá? Sobre todo eso, ¿no? Pensando que, no sé, mañana trabajan en una industria o en algo en lo que ustedes como clientes necesiten, bueno, mirá, necesito un programita que me haga esto y que la otra persona no termine de entender qué es lo que ustedes precisan, ¿tá? Y como les explicaba, eso pasa también con el software común de un banco, ¿no? Bueno, hoy en día, con la cantidad de años que han pasado, hay gente que está especializada en hacer software tipo para bancos o tarjetas de crédito, entonces como ya tiene mucha expertise, entiende lo que le están hablando, ¿tá? Pero a veces pasa que, no sé, hay un proyecto para desarrollar un software para tal lado y no termina de funcionar como debería o como uno esperaría que funcione. No sé, seguramente les pase a ustedes que entran al software de Bedelías y ustedes como usuarios dicen, estaría bueno que tal cosa fuera así y no fuera así como fue, ¿no? Que fuera más fácil de usar, porque yo siempre hago este tipo de consulta y tengo que ir 8 lugares para allá y mirar. Y el que lo pensó en su momento no se dio cuenta de que esa funcionalidad iba a ser súper útil para un estudiante o para un docente. No sé, a nosotros nos pasa, nosotros hasta que está el acta del curso, que ahora hay todo un plazo todavía para desistir, no sabemos exactamente cuántos estudiantes hay. Entonces, para saber exactamente cuántos estudiantes hay, entramos al mismo sitio que ustedes, vamos a calendario, nos fijamos que, ¿no? Entramos a alguna carrera de las de ustedes, nos fijamos en el curso, como si fuéramos a desistir, a borrarnos, y si vas a un lugar aparece la información de cuántos estudiantes hay inscritos. Y no tenemos un usuario docente para chequear eso fácil, en vez de tener que hacer todo esa... Tenemos que hacer como, no sé, navegar por 6, 7 lugares distintos para llegar hasta el dato ese que precisamos. Por eso, porque nadie se le ocurrió o nadie lo pensó que eso iba a ser útil para alguien. Entonces, no está previsto. Esto es un problema súper común cuando uno hace programas, que el cliente piensa una cosa y el que desarrolla a veces no entiende lo que la otra persona quiere. ¿Se entendió más o menos esta idea? Bueno, y en el caso de ustedes, como les decía, es todavía peor, porque en estas cosas que les estoy hablando de negocio y de banco y de cosas, la mayoría es de sentido común, que después de que conoces el negocio es relativamente fácil. En las cosas de ustedes involucra en muchos casos física, matemática, y eso lo puede volver mucho más complejo para alguien que su formación es en computación y capaz que no entiende ni siquiera el problema que le están planteando, yo qué sé. Acá en el INFIA, por ejemplo, Gabriel Lucera tiene un modelo numérico que trabaja bastante, que él lo continúa de otra gente, pero gran parte de la programación la hizo él, digamos. Y es un docente del INFIA, digamos. Para que tengan una idea, digamos, de eso, de que no siempre es fácil para alguien de otra disciplina entender esas cosas. Bueno, entonces, después de que entendimos el problema, hicimos este análisis, lo tratamos de entender a bajo nivel de qué cosas teníamos que hacer, tenemos que pasar a hacer un algoritmo que resuelva ese problema, ¿no? Bien. Acá la noción de algoritmo es la misma que en matemática, ¿tá? A veces puede pasar que uno usa algoritmos en matemática y que por ahí no usa la palabra algoritmo. Pero bueno, seguro que ya están familiarizados con esta noción y que la han usado. Vamos a como a remarcar algunos conceptos que van a ser importantes y que van a tener bastante que ver cuando hagamos programas informáticos. Entonces vamos a ver ahí un poco esta especie de definición, que es: un algoritmo es un procedimiento detallado, paso por paso, para resolver un problema. O sea, el algoritmo no debería dejar librado cosas al azar.
O sea, tiene que estar explicado un paso después del otro, qué es lo que tengo que hacer. ¿Ah? Siempre subo y voy a subir después de la clase, cuando suba las PPTs, hay un cuento cortito de Cortázar, que es que parece un poco ridículo, pero que va en esta línea, que se llama Instrucciones para subir una escalera, creo que es, o para bajar una escalera, donde detalla el procedimiento, el algoritmo para bajar una escalera, qué es lo que uno hace con los pies y qué va haciendo. ¿Ah? Básicamente uno podría describir algoritmos de todo lo que hace, desde manejar, ¿no? Un auto, la tarea que se le ocurra. Lo que pasa que, bueno, después depende de ese nivel de precisión que uno tenga en el detalle de las instrucciones, que es lo que sigue acá, ¿no? Las instrucciones tienen que ser claras y sin ambigüedades y lo bastante específicas para ejecutarse y terminarse en un número finito de pasos. Voy a volver a leer esto porque tiene como varios conceptos que van a ser importantes y que vamos a retomar ahora en las siguientes diapositivas. O sea, las instrucciones tienen que ser claras y sin ambigüedades. ¿Ah? Tiene que quedar claro qué es lo que yo tengo que hacer, cuál es el siguiente paso y qué es lo que tengo que hacer. Y tienen que ser específicas para poder ejecutarse y terminarse en un número finito de pasos. ¿Ah? O sea, algo que me lleva a una cantidad de pasos infinito, por definición no es un algoritmo. ¿Ah? Eso es importante. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Bueno, andar en bicicleta, la receta de cocina. ¿Ah? Y yo les decía que está bien, si uno agarra cualquier libro de algoritmia, de que explique cómo programar y todo eso, hace este paralelo entre un algoritmo, entre programar y la receta. ¿Por qué la receta de cocina es un mal ejemplo de algoritmo? ¿Por qué una receta es un mal ejemplo de algoritmo? Vamos, todos han hecho alguna receta. ¿Nunca leyeron una receta y la tuvieron que ejecutar? Está llena de ambigüedades la receta. Te dice, ponga una pizca de sal. ¿Cuánto es una pizca de sal? Cocine hasta que pase algo que no te lo define con precisión. Si no, todas las personas ejecutaríamos las recetas y todos cocinaríamos igual y no sale igual. ¿Por qué no sale igual? Porque la receta no explica todos los pasos, porque no tiene sentido ir a ese nivel de precisión, de poner 3 gramos de sal, hacer tal cosa, y seguramente dependa el tiempo de cocción, dependa del horno, del tamaño, no sé, de si es a gas, si es eléctrico, va a depender de un millón de factores que no te los pueden especificar. Es más o menos una noción, y después de que le agarrás la mano a las cosas, lo haces en base a experiencia, llenás todos esos huecos que no están explicados. El algoritmo no es así. El algoritmo debería ser lo opuesto. Tendría que estar todo precisamente explicado para que yo lo pudiera hacer y que si yo le diera la receta a ella y se la doy así, y le digo, hace esto, y se lo doy a él y le digo, hace esto, los dos llegaran al mismo resultado. ¿Ah? Pero está bueno porque sirve eso, para pensar un poco esto de si realmente eso es un algoritmo. Bueno, y este es un ejemplo matemático que les decía que seguramente lo conocen, que es cómo se obtiene el máximo común divisor entre dos números. Eso es un procedimiento en el que yo voy restando, creo que era del mayor, voy restando el menor y así hasta que llego a un cierto valor. Tengo que ejecutar una cierta cantidad de pasos hasta que obtengo el máximo común divisor. Eso es un algoritmo matemático que me permite obtener un resultado. Y ahí también está esa noción de finita, o sea, como siempre creo que es al mayor que le voy restando al menor, en una cierta cantidad de pasos voy a llegar a un valor. Eso, que tiene un fin, digamos, determinado, o sea, un objetivo que es obtener el máximo común divisor, y bueno. ¿Se entendió más o menos estas nociones de algoritmo y eso? Bien, entonces, repasando, ahí es una secuencia de pasos precisos
Entonces, esa precisión va a involucrar que yo tengo que saber el orden en que tengo que realizar cada uno de esos pasos. ¿Tá? No puede haber lugar a la ambigüedad de decir, estas cosas las podés hacer en cualquier momento, en general. ¿Tá? Bueno, esto lo mencioné recién cuando veíamos el ejemplo de la receta, o sea que si lo sigo más de una vez, debería obtener el mismo resultado cada vez. ¿Tá? Es eso, imagínense el máximo común divisor. Quiero saber el máximo común divisor entre, yo qué sé, 10 y 8, y no me puede dar a veces un valor y a veces otro. Me tiene que dar siempre el mismo. ¿Tá? Eso es lo que yo espero de un algoritmo. Que si le proveo las mismas entradas, como él sigue la misma secuencia de pasos, en el mismo orden y de la misma forma, me dé exactamente el mismo resultado. ¿Ah? Voy a hacer una salvedad acá, que es un paréntesis, que no tiene nada que ver con el curso y todo eso, es que existen algoritmos aleatorizados. ¿Ah? Esos calzan también de alguna forma en la definición de algoritmo, pero bueno, como son aleatorizados, uno ya sabe que va a haber un efecto de que dos ejecuciones no van a dar iguales. ¿Tá? Los algoritmos aleatorizados se usan mucho en simulaciones. ¿Tá? Hay un método, no sé, los que hayan hecho o hagan investigación operativa, o algunos de los que puedan haber hecho algo de mecánica, hay un tipo de simulación que se llaman métodos Monte Carlo, que son muy famosos, que en vez de medir algo que a veces es difícil de medir, lo estimo en base a sorteos aleatorios. ¿Ah? Hay un ejemplo que es bastante, como bastante clásico de eso. No sé, supongamos que no sé medir el área de un círculo, no sé estimarlo, ¿ah? Pero sé, en función del radio, ¿no? Imaginémonos que esto es el 0, 0, ¿tá? No sé, y esto es 1. ¿Ah? Entonces, hay un algoritmo basado en métodos Monte Carlo para estimar el área de un círculo, que básicamente lo que hace es genera puntos aleatorios en este cuadrado. Entonces, algunos van a caer adentro del círculo y otros van a caer afuera. Si yo genero millones de puntos, la cantidad que caen adentro en relación a los que caen afuera, de alguna forma me va a dar una estimación del área. ¿Ah? ¿Se entiende lo que quise decir? Este tipo de métodos se usan muchísimo, seguramente los que hagan cosas, eso, con modelado físico, alguna vez sientan a hablar de los métodos Monte Carlo y todo eso. Esos algoritmos son aleatorizados, pero bueno, uno ya sabe que si genera diferentes datos, porque son aleatorios, los resultados que va a obtener no van a ser exactamente los mismos, ¿tá? Pero la secuencia de pasos que sigue el algoritmo es exactamente la misma, ¿tá? Aclaro esto por esto que dice acá de que un algoritmo siempre tiene que dar lo mismo, ¿tá? Si no tengo aleatoriedad, digamos, eso es verdad. Si tengo aleatoriedad, va a ser bastante parecido el resultado, pero no tiene por qué ser exactamente igual. ¿Ah? A los fines del curso no existen los algoritmos aleatorizados, ¿ah? Pero no quiero que por ahí trabajan, empiezan a hacer algo, ven algo y dicen, pero esto no calza en lo que nosotros vimos en programación. ¿Ah? Esos son algoritmos también, pero algoritmos aleatorizados. Lo que sí es importante es que tienen que ser finitos, ¿tá? Tienen que tener un número determinado de pasos, ¿tá? Y esa cantidad de pasos, a veces yo no la conozco a priori, ¿tá? Y es el propio algoritmo el que los va descubriendo. Hoy cuando decía el máximo común divisor, yo a priori no miro los números y sé cuántas veces tengo que calcular para llegar al valor. Lo voy aplicando y en algún momento termina. ¿Ah? Pero lo que tiene que pasar es que termine. ¿Ah? ¿Se entendió eso? Bien, los algoritmos computacionales
van a ser esta misma noción de algoritmo. O sea, acá hablamos de algoritmo en abstracto, como el algoritmo matemático, ¿tá? Pero el algoritmo para una computadora va a ser asociado a un procedimiento computacional que va a estar bien definido, que va a tomar valores de entrada y va a producir valores de salida, ¿tá? ¿Qué va a hacer el algoritmo, digamos? ¿A qué le voy a llamar el algoritmo? Bueno, va a ser la secuencia de pasos que va a transformar los datos de entrada en datos de salida, ¿tá? En el ejemplo que poníamos hoy, del cálculo ese del sedimento y eso, yo voy a tener los valores de entrada, que van a ser todas las entradas esas que dije, que yo voy a precisar. La secuencia de pasos va a ser, no sé, para simplificar, el método numérico que voy a ejecutar para poder hacer los cálculos, ¿ah? Y lo que voy a tener como resultado es cómo va a quedar el barro después de X tiempo en, no sé, en el lecho del mar, ¿tá? Pero lo único que agrega esto es que explicita, digamos, en el computacional, explica que, digamos, que estos van a ser instrucciones de computadora, digamos, van a ser instrucciones, ¿tá? Que vamos a ir viendo después cómo especificarlas. Voy a tener datos de entrada, ¿tá? Todo programa en general va a tener datos de entrada. Es muy rebuscado pensar un programa que no precise datos de entrada, ¿tá? No. Son siempre casos como muy extraños, digamos. La mayoría, todos usan datos de entrada. Yo qué sé, piensen en la aplicación que quieran. Piensen en el cajero automático cuando vas a sacar plata. Te pide el usuario, la clave, te pide el monto que querés sacar. O sea, hay datos de entrada siempre, ¿tá? En ese caso, la salida, más allá de la plata que te dé, es el efecto que tiene sobre la plata que vos tenés depositada, que te va a restar lo que te saque, ¿ah? La salida, en ese caso, es hacer el cambio sobre los datos que vos tenés almacenados, ¿tá? Bien, entonces, bueno, ¿cómo uno expresa un algoritmo cuando tiene que diseñarlo? Cuando uno está pensando un algoritmo y dice, bueno, yo quiero hacer un algoritmo que resuelve este problema. Entonces, hay varias alternativas para hacer eso. Lo primero es lenguaje natural, o sea, usar el lenguaje coloquial que usamos para hablar. Eso, como les decía, genera en muchos casos ambigüedades que después son de difícil interpretación, ¿tá? En estos casos que les decía de, por ejemplo, se quiere hacer un software bancario que haga un montón de cosas, uno podría agarrar y decir, bueno, el usuario se conecta y le aparece tal cosa y si aprieta un botón va a ver el estado de cuenta y si aprieta tal cosa. Bueno, cuando uno escribe en lenguaje natural, el lenguaje natural por naturaleza es ambiguo, ¿no? Y esa ambigüedad a veces, cuando uno tiene que especificar algo no funciona, ¿ah? Para engancharlo con algo que vamos a ver después cuando veamos la parte de expresiones lógicas y todo eso, un caso típico es el o, ¿ah? Si yo digo tal cosa o tal otra, seguramente va a haber gente que entienda que ese o es excluyente, o sea que el o es o haces A o haces B, y alguien puede entender que vos podés hacer A y B y estás cumpliendo con esas cosas, ¿ah? Porque la O no está como en el lenguaje cotidiano, en realidad no, podría ser una cosa o podría ser la otra, ¿tá? ¿Se entiende eso? Bueno, eso por ejemplo es
ese nivel de ambigüedad, cuando uno tiene que escribir un algoritmo, no es buena. Entonces hace ya muchos años que se trata de no especificar un algoritmo, el comportamiento de algo usando lenguaje natural para suprimir esas ambigüedades. Entonces se usan dos técnicas, que son las más comunes, que son los diagramas de flujo y los pseudocódigos. Yo voy a hablar ahora de estas dos técnicas, de los diagramas de flujo, y voy a hablar del pseudocódigo. Vamos a ver algún ejemplo y todo eso. Nosotros en el curso, digamos, cuando si alguno ha entrado a ver, yo qué sé, parciales de años anteriores o quiere mirar cómo son, nosotros nunca les pedimos que incluyan el pseudocódigo, ni que... El diagrama de flujo es menos común, se usa menos hoy en día. No les pedimos que lo incluyan, ustedes no tienen por qué hacerlo para entregar el código. Nosotros les pedimos implemente una función que hace tal cosa y ustedes escriben el código de la función. Ahora, mi recomendación es que, no es que escriban el pseudocódigo, pero es que piensen la solución antes de empezar a programar, que traten de pensar como el pseudocódigo. Algo común que pasa en computación 1 es que se largan a programar, o sea, tienen que implementar una función y arrancan a escribir código. Entonces, cuando uno arranca y no tiene la idea completa de cómo va a ser la solución, después le pasa que trata de emparcharlo y arreglarlo para que llegue a la solución y no lo termina logrando. Entonces, está bueno pararse en este paso, no que escriban el pseudocódigo, pero que piensen cómo es la solución completa al problema. Digan, bueno, a ver, yo voy en un vector, quiero encontrar el mínimo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, lo que voy a hacer es, a lo primero no sé cuál es el mínimo, digo que el mínimo es lo que está en el primer elemento del vector, ¿no? Supongamos que es un vector que tiene n elementos. Digo que el mínimo es el primer elemento. Y lo que tengo que hacer es mirar desde la posición 2 hasta la última del vector y ver si encuentro un valor que es más chico que el que para mí era el mínimo hasta ese momento, ese se transforma en el mínimo y tengo que seguir ese proceso hasta que llegue hasta el último elemento. Ahí yo pensé como una solución en alto nivel, ¿no? Definí como de alguna forma la estrategia del algoritmo, la idea, y después lo que voy a hacer es la escribo en código. ¿Se entiende eso? Pero es importante que ustedes no lleguen al nivel de un diseño, porque por ahí no tiene sentido para programas tan cortos, pero pensar la solución completa antes de empezar a escribir. ¿Cómo la van a encarar? Bueno, entonces, en diagramas de flujos, como yo les decía, esto viene muy asociado al tema datos. Entonces, los diagramas de flujo lo que reflejan de alguna forma es cómo se mueven los datos y qué decisiones voy tomando con los datos a medida que voy progresando. Entonces, básicamente los diagramas de flujos lo que tienen es algún tipo de símbolos o de dibujitos que me permiten indicar diferentes cosas. Por ejemplo, esto es algo bastante común que tiene que ver con realizar una decisión. O sea, el programa viene ejecutando, digamos, acá va a tener que evaluar algo. Es importante estas nociones porque después vamos a ver que las estructuras de los lenguajes de programación van a tener estas estructuras. Entonces, yo necesito saber si se cumple una cierta condición y en función de que esa condición se cumpla voy a hacer una cosa y si no voy a salir por otro camino. No sé, puedo tener cosas que especifiquen tipo, no sé, procesos, llamadas a otros procesos, indicar entradas y salida. Acá depende qué tan exquisito uno quiera hacer en el detalle que le dé a los símbolos. Esto estuvo de moda en alguna época. Perdón. Y se especificaba todas estas cosas, ¿no? Si algo era una variable de entrada, se ponía el simbolito
¿tá? Yo voy a poner acá un ejemplo, pero voy a hacer bastante menos, como bastante menos detallado con el ejemplo. No voy a ser tan pesado con la, con los detalles. Entonces, ahora después lo vamos a ver en una PPT, ¿tá? Pero antes de tener toda la solución, me parece que está bueno como para ver un poco cómo se pensaban estas cosas o cómo se piensan estas cosas. Entonces quiero describir un procedimiento que me permita contar los tornillos que tengo, por ejemplo, en una bolsa, ¿tá? Acá, como todavía no estamos haciendo nada, recién la clase que viene vamos a empezar a ver estructuras de programación. Lo pensamos con cosas así generales, fáciles de entender y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, voy a tener un primer símbolo que es como el arranque. Le voy a poner el nombre del procedimiento, que es, no sé, lo voy a poner acá, que es contar tornillos. ¿Tá? Y bueno, lo primero que va a hacer el procedimiento, ¿no? Imagínense es esto, ¿no? Sé que es una tarea bastante sencilla y uno dice, ¿para qué vas a escribir eso como un algoritmo? Pero por eso, porque es fácil y todos lo podemos entender. Es agarrar y decir, bueno, yo quiero contar los tornillos que hay en una bolsa. Inicialmente todavía no empecé a contar, quiere decir que para mí hasta ahora en la bolsa hay 0 tornillos. Entonces, por ejemplo, no sé, acá le puse cantidad, creo que es, a la variable, podría ser. Entonces digo, bueno, la cantidad es 0. Una cosa de notación, que creo que es la primera vez que escribo números en la pantalla, en el pizarrón. Los ceros los voy a hacer con esta raya así para que quede claro que son ceros, ¿tá? Y no se confundan con las O's, ¿tá? Siempre que hay una raya así es un 0, ¿tá? Porque a veces en algunas cosas que está mezclado en un programa, que hay números y letras y cosas, podría haber ambigüedad de cuándo es una O, cuándo es un 0. Yo le voy a poner la raya esa así, queda claro que eso es un 0. Cuando no tiene la raya es una O. Bien. Entonces, bueno, originalmente digo, bueno, no quedan, ¿no? Empiezo con 0 tornillos y lo primero que tengo que hacer es fijarme. Supongamos que el procedimiento, no voy a escribir todo en detalle porque se aburrirían muchísimo, ¿no? Pero lo que voy a hacer es mirar la bolsa y ver si me quedan tornillos sin contar. ¿Ah? Si queda un tornillo sin contar, lo que voy a decir es, bueno, cuento uno y supongamos, ¿no?, que lo saco de la bolsa. ¿Ah? Yo a priori no sé qué cantidad, obviamente que si los quiero contar es porque no sé a priori cuántos tornillos hay en la bolsa. Entonces, ahí lo que yo voy a tener que usar es esto que les decía de decisión, ¿tá? Y vamos a ver que esta noción de chequear condiciones va a aparecer siempre en los programas, ¿tá? Que es preguntarme si quedan tornillos sin contar. Acá lo escribí como hay tornillos, o sea, si todavía hay tornillos en la bolsa, o no hay tornillos en la bolsa, ¿no? Si sí quedan, lo que tengo que hacer básicamente es sacar un tornillo, agregar 1 a la cantidad, o sea, decir, bueno, lo estoy contando, o sea que la cantidad va a ser cantidad más 1. No estoy escribiendo acá, lo saco de la bolsa y todo. Habría que ser súper explícitos en lo que estoy haciendo, no lo escribo para que no sea. Y bueno, después de que cuento 1, lo que tengo que volver a hacer es a chequear la condición. O sea, volver a fijarme si me quedan tornillos sin contar. ¿Tá? En caso de que no quedaran tornillos sin contar,
Bueno, lo que hago es, terminé básicamente el procedimiento y no sé, acá dice terminar. Acá es como les digo, depende un poco qué tan detallista uno quiera ser. ¿Ah? Pero entonces, con esto lo que yo estoy haciendo es contando los tornillos que hay en una bolsa. O sea, pongo la cantidad en cero, me fijo, ¿quedan tornillos? Sí. Saco uno, conté uno. ¿Quedan? Sí, saco y voy contando. Saco y voy contando, en algún momento va a quedar vacío, va a salir por el no y conté la cantidad de tornillos. ¿Está? ¿Se entiende? Este es un procedimiento, o sea, lo que estoy describiendo como realidad es súper sencilla. Fíjense que el diagrama es sencillo, ¿tá? Pero esto a medida que uno quiere hacer cosas más complejas, obviamente que se empieza a complejizar. Entonces, lo que generalmente pasaba con esto es que estos esquemas se usaban con otras nociones como como subprogramas o funciones o ese tipo de cosas, ¿no? Acá tenemos a la izquierda, perdón, a la derecha, el ejemplo que yo dije, ¿tá? Y ahora supongamos que en realidad yo quiero resolver el problema. No tengo una bolsa, ahora tengo muchas bolsas. Entonces, para contar los tornillos que tengo en muchas bolsas, lo que voy a decir es, bueno, la cantidad total es 0. ¿Me quedan bolsas sin contar? Sí. Llamo a cuentatornillos, que hace esto, y me va a devolver una cierta cantidad de tornillos contados. Bueno, lo que tengo que hacer es eso, agregárselo al total. Ahí ya conté una bolsa. ¿Me quedan más bolsas por contar? Sí. Vuelvo a llamar al otro procedimiento. ¿Ah? Fíjese esta noción que decíamos de subproblema y todo eso. Con estos diagramas yo puedo hacer eso, no me genera mucho problema. ¿Da? Y bueno, en algún momento me va a quedar sin bolsas y entonces, no sé, por ejemplo acá muestro el total. ¿Ah? Y terminé mi procedimiento. ¿Ah? ¿Se entendió más o menos esto? ¿Ah? Estos diagramas de flujo estuvieron bastante de moda en alguna época. Hoy en día se usan más los pseudocódigos. ¿Ah? Porque esto es eso, si tenés muchos datos empieza a crecer muchísimo estos diagramas. Podés usar esta noción de hacer como funciones o funcionalidades más chiquitas, ¿tá? Pero esto crece en complejidad rápidamente. Bueno, ¿qué es un pseudocódigo? El pseudocódigo es como una especie, por eso se llama pseudocódigo, ¿tá? Es una representación de un programa en un lenguaje natural, pero que tiene algunas formalidades propias de los lenguajes de programación. O sea, fíjense que nosotros acá empezamos a ver que hay algunas cosas acá que yo voy a precisar que aparezcan, ¿no? Que yo de alguna forma me estoy dando cuenta de que los lenguajes de programación me tienen que dejar hacer esas cosas. Por ejemplo, acá yo tengo una repetición, yo estoy repitiendo esto varias veces. En el ejemplo este que teníamos acá, yo podía repetir acá varias veces esto, ¿tá? Entonces, los lenguajes de programación me tienen que dar una herramienta, una forma de que yo pueda repetir algo muchas veces. ¿Ah? También veo que tengo acá que tomar decisiones. En función de algo, yo necesito saber si eso es verdadero o es falso y hacer cosas en función de eso. Acá también. ¿Ah? Bueno, eso los lenguajes de programación tienen que tenerlo. Porque si yo puedo especificar un programa que hace eso y después no lo puedo programar, los lenguajes de programación no me van a servir para esas tareas que yo quiero hacer. ¿Ah? Entonces, en general con esto del pseudocódigo, como les digo, es bueno, esto va a ser como una especie de híbrido, va a ser un poco lenguaje de programación, un poco lenguaje natural, pero lo voy a empezar a escribir ya un poco parecido al código, ¿tá? Y no este texto genérico, ¿tá? O sea, imagínense esto, lo de las bolsas sería, yo escribiría como un texto que detallara todos estos pasos en lenguaje natural. Vamos a ver que el otro, el del pseudocódigo, no se parece en nada a eso. Entonces, bueno, yo tengo que elegir palabras o formalismos dentro de eso
que sigan las estructuras del lenguaje de programación un poco que voy a usar, ¿no? Si yo me invento palabras o formulaciones en ese pseudocódigo muy raras que después los lenguajes de programación no tienen, no me va a servir para nada. Es esto mismo que yo decía acá. O sea, el que diseñó esto de decir, bueno, tenés que tener condiciones, las flechas tienen que poder volver para atrás y todo eso, porque sabía cómo se comportan los lenguajes de programación. Entonces, bueno, por ejemplo, uno puede tener acá un montón de palabras que forman parte de ese pseudocódigo. Yo qué sé, por ejemplo, abrir, cerrar, si uno fuera a abrir un archivo, leer, escribir, no sé. Acá empiezan a aparecer algunas palabras que tienen que ver más con las repeticiones, que son mientras, o sea, mientras pase tal cosa, hacer tal cosa, para cada, ¿ah? Si pasa tal cosa, hago una cosa y si no, hago otra, ¿no? Entonces, vamos a escribir allá ese mismo código, pero escrito como si fuera una especie de pseudocódigo, ¿no? Entonces voy a decir inicio, ¿tá? Que dijimos que es lo primero que tiene que tener un bloque. Lo siguiente que yo hacía era asignarle a la cantidad que es 0. Digo cantidad es 0. ¿Tá? Y ahora es donde aparece esto de esta noción de iteración que después vamos a precisar en los lenguajes de programación, que es mientras queden tornillos por contar, ¿ah? Fíjese esto que les decía, esto está en algún punto entre... ¿Por qué usaste la palabra mientras y no usas otra? Bueno, porque después en los lenguajes de programación va a haber algo que se va a llamar while, que va a parecerse a este mientras, ¿no? O depende del lenguaje, va a haber algunos que van a tener repeat, que es repetir hasta que pase algo, ¿tá? Que se va a parecer a esto. Entonces, mientras me queden tornillos por contar, lo que tengo que hacer es cantidad es igual cantidad más 1. ¿Ah? Acá uno podría poner un fin mientras, como para que quede claro que acá termina este bloque. ¿Ah? Y al final que hacíamos, devolvíamos el resultado nomás. Lo voy a poner acá, como dice acá que se devuelven los resultados, no está especificado. Ahí está como lo escribiría si lo mostrara en pantalla, pero vamos a poner con cierta ambigüedad devolver a cantidad. Y acá tenemos el fin de... Y acá tenemos el fin de todo el procedimiento, ¿está? Entonces, fíjense que esto que hicimos es bastante más compacto, empieza a ser bastante más compacto que esto. Está en el medio ahí de un lenguaje natural, de un programa, se empieza a aparecer un programa, me da pistas de cómo va a ser el programa, ¿está? Esto es lo que les decía. Yo no les digo que escriban esto antes de hacer la solución a una función, pero por lo menos en el práctico 2 creo que es, algunos los van a pensar como pseudocódigos. Está bueno eso, pensar la solución completa al problema que yo quiero resolver antes de empezar a escribir código. ¿Ah? Bueno, después de que hice esto, diseñé mi algoritmo y todo eso, lo que tengo que hacer es codificarlo, o sea, escribirlo, ¿tá? Ese algoritmo abstracto que escribí en un lenguaje de programación concreto, ¿tá? Para eso, una parte importante va a ser escoger un lenguaje apropiado para el tipo de aplicación que yo tenga que hacer, ¿tá? Y después traducir el pseudocódigo de ese lenguaje. Como les dije, en este curso ustedes van a trabajar en Octave, o sea que la etapa esa de escoger el lenguaje apropiado tampoco la van a hacer, pero en realidad eso es una parte muy importante cuando uno tiene que resolver un problema. Es eso, no sé, si voy a hacer una simulación de algo de motores en el INPI y todos vienen trabajando en Fortran y hay un montón de rutinas en Fortran, lo más seguro es que lo más fácil sea que yo me acople en Fortran a eso.
si trabajo en tema de ciencia de datos y todo el mundo usa Python y todo está en Python, lo más seguro es que usar Python sea la mejor idea. Eso va a ser un componente de lo que yo tenga que hacer, ¿tá? Y cuando hagan algo en concreto en el mundo real, digamos, ¿tá? Esto lo empezamos a hablar un poco con el tema de la compilación y de todo eso, que en general yo voy a tener como dos etapas, ¿no? Voy a tener la parte de la programación, ¿tá? Donde yo voy a hacer el análisis, la planificación, el diseño y la construcción del programa, donde yo voy a definir, ahí se usa la palabra acciones, pero pueden ir pensando ya en las instrucciones que se tienen que realizar, y después la ejecución donde se pone en práctica ese programa, ¿tá? Que es cuando las acciones se ejecutan. Bien, entonces, como esa etapa en ese proceso de construcción, repasando esos conceptos que habíamos estado viendo, o sea, tengo la parte de definición del problema, obviamente que tengo que tratarlo de definirlo en los términos más sencillos posibles. A veces lo que va a pasar es que un problema es muy complejo y va a requerir de mucha explicación. Va a haber esto que les decía de encontrar el mínimo en un vector, es un problema bastante sencillo de explicar, ¿tá? Bueno, a partir de que tengo la definición del problema, voy a tener que encontrar cuáles son las entradas y las salidas con las que tengo que trabajar. Trato de hacerle siempre el paralelismo entre esto y después lo que evaluamos en el curso para que ustedes vean. Acá estamos hablando de cómo funciona el mundo real. Yo tengo que hacer un programa y voy a tener que hacer todas esas cosas. En general, en el curso, nosotros solemos darle cuáles son las entradas que precisan para resolver el problema y le decimos cuáles son las salidas que tienen que proveer. ¿Tá? Le decimos esto, dado un vector, devuelva el mínimo de ese vector. Dado una matriz, devuelva, no sé, algo de esa matriz. ¿Tá? Y bueno, lo siguiente que debería hacer en el mundo real es eso, identificar si mi problema ya tiene una solución conocida o no. Después, diseñar la solución viendo alguna de estas herramientas que mencionaba recién, diagramas, lenguaje natural, pseudocódigo, escritura de la solución en algún lenguaje de programación, que es esta etapa de codificación que decía. Y acá aparece señalado con el tema de compilación, pero bueno, podría ser interpretación, ¿tá? Está puesto acá compilación porque es como lo más... Es como lo más fácil para pensar en los errores sintácticos, ¿tá? Yo esto se los mencioné la clase pasada cuando hablamos de compilación e interpretados, que en la etapa de compilación es cuando ese programa que yo escribí en un lenguaje de programación se pasa al lenguaje de máquina. Entonces, en la etapa esta de compilación es cuando detectamos los errores sintácticos, digamos, ¿se acuerdan lo que dijimos la clase pasada? Eso de si yo escribo verde perro él, lo que me va a pasar es que el compilador me va a decir, vos no entiendo lo que estás queriendo decir. ¿Ah? Después de que yo superé esa etapa de errores sintácticos, lo que voy a poder es ejecutar, porque voy a tener un programa que ejecuta, porque sintácticamente es correcto. Ahora, eso no quiere decir que haga lo que yo quiero que haga. ¿Tá? Fíjense el ejemplo del pseudocódigo, o mírenlo acá. ¿Tá? Si yo acá, en vez de sumar 1 cuando sacaba un tornillo, sumo 5, eso respeta las estructuras del lenguaje. ¿Se entiende eso? Si yo escribo un programa que hace eso, pero cuando saco un tornillo de la bolsa, cuenta 5, lo que va a hacer es que ese programa me va a dar, en vez de la cantidad de tornillos, me va a dar la cantidad de tornillos por 5. ¿Por qué? Porque yo lo programé mal. Ahora, ese error que cometí no es sintáctico. No es de que yo escribí mal una instrucción. Yo quería hacer una cosa y escribí otra. Eso el compilador no tiene forma de darse cuenta. Por eso seguramente muchos de ustedes, y ahora es una tendencia que se ha acentuado con las aplicaciones en celulares y todo eso, verán que todas las aplicaciones, o sea, en algún momento pueden llegar a tener errores y continuamente están saliendo versiones nuevas que corrigen cositas y ese tipo de cosas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay una parte
que en general lo que se hacen es que se piensan casos de prueba, se diseñan y se prueban esos software para tratar de que las cosas funcionen bien, pero no hay una forma de, mirando el código, sobre todo con aplicaciones grandes, darte cuenta si eso anda o no anda. ¿Tá? Podés haber cometido un error semántico, digámosle, y eso hace que tu programa no dé lo que debería dar. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo lo pongo en ejecución, empiezo a detectar esos errores y tengo una nueva etapa de codificación. ¿Tá? Y bueno, si yo tengo, perdón, acá dice una nueva etapa de codificación si tengo errores en sintaxis, y acá dice diseño y codificación si tengo errores en la solución diseñada. ¿Tá? Porque este ejemplo que estoy poniendo es bastante tonto, el de cambiar el número, pero podría pasar que la solución que pensé esté mal. ¿Ah? Podría ser más grave el problema, que es que me dé cuenta, no sé, eso, voy a usar un método numérico que haga tal cosa y cuando lo ejecuto de verdad, ese método numérico no converge, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, eso me doy cuenta cuando lo uso. ¿Ah? Entonces, cuando yo quiero programar, voy a perseguir dos objetivos. ¿Tá? Por un lado, la exactitud en la tarea que yo quiero realizar. ¿Tá? O sea que yo quiero que haga lo que tiene que hacer, ¿tá? Y me dé el resultado correcto. ¿Tá? Voy a buscar que eso que haga sea lo suficientemente simple. ¿Tá? Yo no quiero hacer un algoritmo súper complicado si el problema es sencillo. O sea, tengo que usar el algoritmo o técnica que sea más simple que me permita hacer eso. Y por otro lado, voy a tener en cuenta la eficiencia. ¿Tá? Voy a dejar en esta PPT, pero voy a poner hincapié en esto. Después retomamos la clase que viene. Acá cuando hablamos de eficiencia, ¿tá? Esto es una cosa que genera muchas dudas en este curso a ustedes. Digamos, este no es un curso avanzado de programación, entonces nosotros no vamos a entrar en análisis de algoritmos, a hacer cosas más sofisticadas para darnos cuenta si un algoritmo es mejor que otro. ¿Tá? Pero vamos a ir viendo durante el curso nociones intuitivas de cosas, de soluciones que están mejores que otras y que eso se tiene en cuenta al momento de la corrección, ¿no? Hay otras cosas que podrían influir, que es cuánta memoria usan o qué otros recursos usan, que suelen ser para algunos tipos de aplicaciones, pero lo que nos va a importar más tiene que ver en general con el tiempo de ejecución o con la cantidad de operaciones que hace ese programa. Por ejemplo, un ejemplo típico que siempre ponemos con esto es, si yo los mando a buscar una persona por este piso, ¿no? Por todos los salones, empezamos de una punta y le digo, bueno, cuando busquen a fulanito, díganle que venga. Ustedes van pasando y van abriendo las puertas de los salones y en un salón se encuentran a fulanito y terminan de hacer su tarea, porque le dicen, che, mirá, te están buscando y se van. Ustedes no seguirían como procedimiento el seguir buscando en el resto de los salones. ¿Tá? En ese ejemplo que yo les decía hoy del mínimo, está claro que para encontrar el mínimo en un vector yo tengo que ver todos los elementos del vector, porque a priori no sé dónde está el mínimo. Ahora, si yo les digo, decime si el número 8 pertenece al vector, si vos vas recorriendo ese vector y ves el número 8, tenés que parar, porque no tenés que seguirlo recorriendo, porque ya sabés el resultado que tenés que dar. Es lo mismo que el ejemplo este de buscar una persona en los salones. ¿Tá? Vamos a hablar sobre eso porque es algo que le genera un poco de confusión y que, bueno, que después se penaliza en las pruebas, en los ejercicios y esas cosas. ¿Tá? Pero no lo piensen como eficiencia computacional. Eso es un concepto mucho más complejo ese y que en la carrera de computación se ven cursos más avanzados, en P2, en P3, ¿tá? No se ve en el primer curso de programación. ¿Tá? Pero esta noción de, bueno, si vos tenías que buscar esta cosa y ya la encontraste, no tenés que seguir buscando, que es mucho más intuitiva, sí la van a tener que desarrollar. ¿Tá? ¿Se entendió? Dejamos por hoy por acá y retomamos la clase siguiente a partir de esto.